Bueno, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo ciclo de entrevistas realizadas por la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular. En esta oportunidad nos tocó un tema bastante interesante, que es básicamente cómo estarían formados nuestro sistema de salud. Me pareció muy interesante para gran cantidad de gente, sobre todo para la gente más joven, en el cual les debería entender un poco cómo se organiza todo este sistema de salud, para bien o para mal, en la República Argentina. Hoy lo tenemos al doctor Jorge Valdecantos. Jorge es, o fue, mejor dicho, expresidente de nuestro Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y hoy por hoy era exdirector del Hospital Padilla, pero es jefe de cirugía vascular de dicho hospital en Tucumán. Jorge, bienvenido a estas charlas, así que bueno, me gustaría escucharte un poco qué opinás, cómo viene la mano y un poquito esto. Bueno, antes que nada, Javier, agradecerte a vos, a toda la conducción de la revista y al Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares de permitirme estar en esta ocasión, justamente tocando un tema que es bastante interesante porque cuando nosotros éramos muy jóvenes, antes de salir al ruedo, no sabíamos dónde nos metíamos, sabíamos mucho, nos habíamos formado muy bien desde el punto de vista científico y quirúrgico, pero no entendíamos de dónde estábamos metidos desde el punto de vista de nuestra concreción de honorarios. Así que si vos me permites, yo lo tengo acá grabado una presentación como para que sea un disparador para que luego podamos charlar entre nosotros. El sistema de salud argentino es un sistema mixto, público y privado. El sistema privado de salud tiene su origen en el modelo alemán, cuando en 1883 Bismarck diseñó un sistema de relación bilateral donde aportan el empleado y el empleador a un financiador o seguro que habitualmente financia la demanda. El sistema público de salud tiene su origen en el modelo inglés, cuando Beveridge en 1946 diseña el sistema de salud basado en principios de solidaridad, universalidad, con una administración única que financia la oferta a través de los impuestos. Por lo tanto, existen diferencias entre ambos modelos relacionadas al tipo de cobertura, a la relación laboral, a la financiación y a la administración, entre otras cosas. Los sistemas mixtos, comunes en Latinoamérica, tienen tendencia a fragmentar la atención, logrando una mala calidad percibida a pesar de los esfuerzos asistenciales y a segmentar por capacidad de pago, transformando en un modelo poco accesible e inequitativo. Analizando el subsector público, se puede observar que tiene una organización vertical y jerárquica, regulado por autoridades nacionales, provinciales y municipales, financiado con impuestos, con una cobertura universal, distribuido en todo el país, con una población a cargo de 15.300.000 habitantes, lo que corresponde al 33,84% de la población, con un gasto total en salud del 21,48%, lo cual equivale al 2,19% del PBI. Al subsector privado vamos a dividirlo en el subsector de la seguridad social, constituido por las obras sociales nacionales, obras sociales provinciales y PAMI, y el subsector privado propiamente dicho. Se puede observar distintos tipos de organización de las 290 obras sociales sindicales, 24 obras sociales provinciales, sin incluir al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, obras sociales de las universidades nacionales, del Poder Judicial de la Nación y del Poder Legislativo. Cada sector
con un modelo de regulación diferente, con financiamiento similares, es decir, aportes del empleado y del empleador, con coberturas no tan completas y muy heterogéneas, salvo el PAMI que presenta cobertura nacional homogénea, con un gasto total en salud del 30,30% que corresponde al 3,09% del PBI. El subsector privado presenta distintos tipos de organizaciones, regulados a través de contratos privados, con poca vinculación con autoridades sanitarias en la época prepandemia. El financiamiento tiene dos mecanismos, el directo y a través de empresas. La cobertura también es heterogénea, nacional y provincial. Tiene 5.300.000 habitantes a cargo, lo que corresponde a un 11,72% de la población, con un gasto total en salud del 48,22%, correspondiente a un 4,92% del PBI, 1,46% de seguros privados corporativos y 3,46% de gastos de bolsillo. En resumen, los sistemas de salud mixtos que combinan elementos de atención sanitaria pública y privada presentan varias problemáticas. Por ejemplo, desigualdad en el acceso a la atención, doble carga financiera, competencias por recursos, diferencias en la calidad de los servicios, fragmentación del sistema, inequidades en la financiación, subfinanciamiento del sector público. Por lo tanto, un sistema segmentado y fragmentado es inequitativo, ineficiente e ineficaz. Requiere de regulación, existe asimetría de poder y asimetría de información. Los dos actores fundamentales del sistema, enfermos y prestadores individuales, por dificultad en su organización, aparecen como muy vulnerables. Muchas gracias por su atención. En sentido, como verás, el sistema de salud, te hago un pequeño resumen, es un sistema mixto, es público, es privado, 35% de la población está en el área pública, 65% está en el área privada, que a su vez tiene la seguridad social y las prepagas propiamente dichas, como nosotros las conocemos. Entonces, tenemos un montón de financiadores. Y he ahí el motivo por el cual cuando nosotros salimos de nuestra formación y empezamos a recorrer toda nuestra tarea para poder hacer nuestro trabajo, nos encontramos con multiplicidad de escollos. Es como una carrera de obstáculos para conseguir nuestros honorarios. Esto es lo que me ha llevado a mí un poco a desarrollar y a tratar de explicar y a entender el sistema de salud argentino para, nada, para poder advertirnos a nosotros, que somos un grupo minúsculo dentro de todos los médicos, pero que trabajamos sobre un tema fundamental, que es la alta complejidad. Y Jorge, te agradezco, la verdad que es bastante claro, por cierto, porque la verdad que nuestros sistemas de salud desde hace ya unos cuantos años está en decadencia, pero la pregunta que yo te diría, sin entrar en el politicismo y en el detalle político, que la verdad que no viene al caso en este momento, ¿cómo son, por ejemplo, los sistemas de salud en otro tipo de países llamados más desarrollados, ya que estamos, ¿no es cierto? Para llegar a ese dato fundamental que es la mejor atención del paciente y por otro lado, los mejores honorarios que debería tener cada uno de los médicos dentro de su rol, ¿no es cierto? Bueno, ¿Cómo son afuera, por ejemplo? es muy interesante tu pregunta, Javier, porque, por ejemplo, en base a estos dos sistemas de salud,
Son los dos únicos sistemas en el mundo occidental. No sé cómo será en otro lugar, pero en lo que nosotros tenemos cerca, ya sea Europa o América, tenemos sistemas, eh, digamos así, que se basan en que ambos grupos, ya sea los pacientes y el empleado y el empleador, contribuyen a un sistema privado. Esas serían nuestras obras sociales. Eso trabaja mucho o es muy frecuente en los Estados Unidos. Y los sistemas que son comunitarios, como en Inglaterra o en España o en los países bálticos, son como nuestro sistema público. Desde los propios impuestos se contribuyen y tienen la capacidad de acceso universal. Hay subsistemas, hay mezcla, nosotros tenemos un buen sistema mixto, digamos, ¿no? Pero yo no te podría decir qué es mejor o qué es peor. Hoy sabemos bien que, por ejemplo, hay dificultades en nuestros hermanos países españoles, en España fundamentalmente, en donde hoy, si bien es cierto que el sistema tiene mucha accesibilidad a la gente, tenemos conocimiento por muchos de nuestros colegas que están con dificultades y empiezan a migrar ellos a otros lugares, tipo Suiza, o en Inglaterra también tenemos dificultades. Las dificultades del sistema siempre van a estar presentes. Entonces, yo lo que digo es, no hay un sistema mejor y un sistema peor. Quizá nuestra Argentina, pudiendo establecer criterios mucho más claros y enseñándonos a nosotros dónde estamos parados en el sistema, no tengamos tantas dificultades. Hay muchos actores, y esto no lo dice el sistema, no lo he hecho en la presentación, pero tenemos el actor financiador, el actor prestador institucional, las clínicas, los sanatorios, y nosotros que somos los prestadores individuales. En muchos casos, te voy a hablar más precisamente del caso específicamente de PAMI, que a nosotros nuestra especialidad nos toca muy de cerca. eh, Hay una transferencia de responsabilidad del financiador PAMI a las clínicas. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces tenemos que salir a negociar, a establecer nuestros valores con las clínicas. Es muy importante entender que hay transferencia de responsabilidad y muchas veces esas mismas clínicas no hacen una transferencia de responsabilidad a nosotros, que somos los equipos de alta complejidad. Entenderlo significa que nosotros tenemos que trabajar en equipo, alineados para lograr un buen desarrollo y buenos resultados en los pacientes, con las clínicas y con el financiador. Entonces, es muy complejo, pero en esta etapa a mí me parecía que era interesante que lo entendiéramos, para que después alguien pueda seguir con esta historia, ¿no? Sí, tenía un par de cosas así en la cabeza. Evidentemente esta carencia de efectividad, más allá del modelo o no, que se ve en realidad, yo creo que en toda Latinoamérica por lo pronto, se está desbordando, lo mismo que en otras situaciones como la de España, Inglaterra, etcétera, porque cada vez se subespecializa más, cada vez los costos son más grandes, y de alguna manera hoy tenemos que sustentar un sistema, ¿no es cierto?, en el cual lleva muchísimo costo en sí. Eh, de alguna manera, este sistema, como sigue, esa es la pregunta que yo te quería decir. Más allá no del ámbito político, sino es básicamente estructural, con todas las carencias o no que podrá tener nuestro sistema de salud, que no es ninguna novedad. Este, Vos que sos más encargado, más amante de esto que es gestión, nos va a permitir a nosotros saber de nuestros honorarios, del cual yo creo que sí es un pilar fundamental porque es a la hora de mantener un derecho determinado y por qué muchos jóvenes de alguna manera preguntan por qué mis honorarios son tal y cual. La pregunta concreta es, ¿qué podríamos nosotros empezar a cambiar dentro de este sistema que aunque sea mixto y de hace 150 años, ¿qué tanto le podríamos agregar más allá de la perspectiva política? La parte política no me interesa como tal, sino qué le podemos agregar desde el punto de vista para darle un poquito mayor de efectividad a todo esto, ¿no es cierto? Es buena la pregunta también. No sé si tengo la respuesta muy precisa, pero ¿qué podríamos de hacer nosotros? Primero, entenderlo. Segundo, conociendo el sistema, establecer dentro de nuestro propio colegio un grupo que se dedique específicamente a guiar tanto a la gente joven, a cirujanos nobles y también a algunos no tan jóvenes, a entender de qué manera
prepararse. Cuando vos ves, no sé si te recuerdas al final, dije que de todos los actores que están en el sistema, los más vulnerables por un motivo de agrupamiento somos nosotros, los médicos y los pacientes. No tenemos representantes. Las entidades o prestadores institucionales tienen una entidad que los agrupa, los financiadores tienen una entidad que los agrupa, y de ahí viene bien lo que vos estás diciendo. A esto lo cruza el sistema de salud la industria farmacéutica y de nueva tecnología, que tienen sus agrupaciones. Si vos querés que yo te diga, Javier, de qué manera esto nos podríamos preparar, es agrupándonos, entendiendo que sin una cuestión gremial, simplemente como vos me lo estás planteando, sin otra cuestión que no sea la defensa de nuestros conocimientos científicos. Yo creo que los actores fundamentales del sistema somos nosotros, los que nos hemos preparado para brindar la atención, y los pacientes. De allí viene que el origen es la relación médico-paciente. Y yo te diría más ampliamente, el equipo de salud y el paciente, porque hay que involucrar, nosotros ya hace tiempo que trabajamos en esto y sabemos que si bien somos médicos, somos cirujanos cardiovasculares, dependemos de un equipo al cual lo queremos muchísimo, porque sin ese equipo de nuestros grupos de instrumentadores, perfusionistas, enfermeros, cardiólogos, otros médicos que tenemos para que recuperen los pacientes, no seríamos nada. Por lo tanto, hay que involucrar a todos en esta, digamos así, involucramiento a su vez de conocimiento para poder defender nuestros honorarios. Con el solo efecto de que sean justos, ¿no? Eso es todo lo que creo yo que sería importante. Sí, perfecto. Yo rescaté dos palabras, que es la de involucrarse por un lado, y por el otro lado me contestaste una cosa que ya la tenía en vista, que era qué injerencia tienen los colegios médicos nuestros, pero los colegios académicos, no estamos hablando del colegio de provincia, no, el colegio, nuestras sociedades, perdón, entidades médicas, ¿qué responsabilidad tendrían al respecto de esto? Y bueno, mira, Javier, te cuento que ya desde el año 2023, cuando se armó la gran crisis acá en Argentina, se armó un grupo que se llamó Cardiología Unida. A nosotros, que nos compete justamente toda la parte cardiovascular, nos juntamos con la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, eh, el Colegio Argentino de Cardiólogos, el Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular, el CASI, el Colegio de Cardiólogos Intervencionistas, los electrofisiólogos, para tratar de hacer algo en conjunto. En ese momento un poco nos unió el espanto del aumento de los insumos, ¿te acuerdas? Y trabajamos durante un año para todo esto. Luego se fue diluyendo. Creo que hay que retomar esto porque no tenemos demasiada injerencia. Nuestro colegio sí la tiene un punto dentro del estatuto que habla de una capacidad de reunión gremial. Lo hemos charlado muchas veces, Javier, con vos, cuando vos fuiste presidente, luego cuando fue Juan. eh, la idea de constituir, eh, porque viste que nuestra Argentina está dividida por provincias y la salud es federal. La nación no se mete dentro de las provincias, entonces tenemos que hasta conocer la constitución para poder organizarnos. Pero con una entidad madre que los guíe, como es el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, y con las entidades que tienen que desarrollarse propiamente en cada provincia, pequeños grupos que hacen esta especialidad, yo creo que podríamos salir adelante como para tener bases de honorarios justos en cada uno de los sectores, en cada una de las provincias. Es una tarea larga, creo que tanto vos, Juan Paulini, Juan Nigro, yo y todo lo que nos fueron sucediendo, intentamos hacerlo y creo que hay que seguir por ese mismo camino porque no hay otra. Creo que si nosotros no nos juntamos en este sentido y juntarse simplemente para poder tener voz en esa mesa de negociación de la salud argentina, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pues ya lo sabés. No, no quería hablar yo, pero es verdad lo que vos decís. Yo creo que el tema de involucrarse es fundamental. Y por el otro lado, lo más importante de todo es la injerencia y la importancia que tienen aquellas sociedades, pues el colegio da, pero aquellas sociedades médicas, académicas, para tratar a veces de vislumbrar y dar códigos o pautas en el cual se maneja toda la gestión hospitalaria pública, tanto pública como privada. Yo creo que de alguna manera es aprender a
dar un corte y aprender a entonar algunas, como dijo, unas pautas, porque si no realmente la realidad de la salud pública pasa no solamente por los pacientes, sino por la adversidad económica que están pasando todos los países en general de Latinoamérica. Y yo creo que hoy por hoy tiene mucha injerencia pensar en esto. Yo no quería decirlo, pero mira, vos me decías, no, hoy vislumbramos, porque no podemos ser ajenos a la cuestión actual de política, y hoy hay un cambio hacia el mercado. Y hoy nosotros, más que hablar de la salud pública, estoy hablando de la salud en general, del sistema de salud que tiene un 65% de nuestra población dentro del área privada. Y hoy quizás involucrarnos en esto con el resto de las sociedades científicas, porque yo también creo, como vos decís, viste que hay un cambio, como un hartazgo de la sociedad de estructuras políticas antiguas, para decirlo de alguna manera, y que nosotros seguimos presentes, porque quizás nuestros antecesores fueron de mucho prestigio. Basta recordar, voy a poner en la figura de uno que es indiscutible como René Favaloro, pero que fueron los que nos guiaron en todo esto y quizás hoy nos toca involucrarnos en este tema que es gestión. Así como al principio fue organizarnos, primero juntarnos y llevar el colegio con todo el nivel científico, el nivel académico, la formación, bueno, quizás nos esté faltando gestión. Y una cosa que no hay que olvidar, relacionarnos con las otras sociedades científicas. Hoy nuestros primos hermanos son todos los que hacen cardiovascular. Pero, ¿por qué no abrir el juego también a otras sociedades como la cirugía, que son primo segundo, o todas las otras clínicas que también nos tenemos que relacionar? Bueno, es una tarea que por ahí le quedará a los más jóvenes, pero que sepan ellos que por lo menos nosotros intentamos darle algún conocimiento y dejarles datos a ellos de todo este involucramiento que lo hicimos con mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Jorgito, te soy honesto, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Yo creo que lo más importante es lo que habíamos charlado en su oportunidad, que es tratar de dar una especie de hincapié, una patada a todo esto y que las nuevas generaciones comienzan de alguna manera a pensar en un poco en su sistema de salud y de alguna manera para poder llegar a una medicina básica para todos y la mejor que podamos dentro de la estructura de lo que es económica, que bueno, se ve en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por todo, Jorge, y un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto. Bueno, Gracias. Javier, muchísimas gracias a vos y al colegio por tocar este tema que creo que es distinto, es un tema diferente, que a todos nos involucra y que, como vos dijiste, es importante conocerlo. Dios dirá cómo podemos avanzar, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien y un gran abrazo. Nos estamos viendo pronto. Gracias por todo. Un abrazo grandote. Gracias. Chao.